Buenas noches, América. Un nuevo y reciente estudio elaborado por la empresa Economic Consulting Services pone de manifiesto cómo hay sectores fundamentales de la economía estadounidense que dependen en gran medida del trabajo que hacen los inmigrantes indocumentados. Algo que ya sabíamos, pero que es bueno recordar. El documento analiza el impacto que tendría en industrias clave como la hotelería, el turismo o la agricultura el uso obligatorio de la herramienta electrónica conocida como E-Verify, que forzaría a negocios y empleadores individuales verificar en el momento de una nueva contratación si la persona que pretenden emplear está autorizada para trabajar legalmente en el país. Según los autores del estudio, la obligatoriedad de esta herramienta supondría una pérdida de más de 250.000 empleos solo en el estado de Florida y cerca de 1.250 millones en impuestos tributarios locales y estatales cada año, además de hacer muchas empresas inviables. La administración de Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una de sus banderas legislativas y políticas, con argumentos como que los inmigrantes en situación irregular le quitan el trabajo a los nacionales. Pero la realidad es otra muy distinta. Estados Unidos tiene hoy una tasa de desempleo del 3,6% y en el estado de Florida cayó al 3%, la más baja desde 1976. Imponer el E-Verify suena muy bien para algunos votantes, pero los que conocen Estados Unidos saben que sin inmigrantes indocumentados la economía tendría serios problemas para ofrecer los números que hoy exhibe Donald Trump. Darle palo al indocumentado es injusto, inhumano y miope. Su aporte como fuerza laboral, como consumidor y como individuo que paga impuestos debe ser reconocido, aunque sin duda sería deseable que su estatus fuera legal. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, tras caucus de Iowa y New Hampshire, ¿cómo queda la carrera por la nominación demócrata? Le contamos qué países tienen mejor sistemas de salud en el mundo, cómo está Estados Unidos en el ranking y cómo le afecta esto a los hispanos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. En el programa de hoy vamos a centrarnos hoy tal vez un poquito más de lo habitual en las cuestiones de Estados Unidos. Ha habido primarias en New Hampshire que han dado sorpresas. Han visto que Bernie Sanders ha ganado y casi ganó también en Iowa, que Pete Buttigieg es el candidato que también parece que tiene muchas opciones. Ganó en Iowa por la mínima y aquí ha quedado a muy poca distancia de Sanders. Y una gran sorpresa que también nos ha ofrecido la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar. Y la sorpresa también por el desastre en el resultado de Joe Biden. Eso es lo que está pasando en estos dos estados, que son fundamentalmente estados blancos, de ciudadanos blancos, más del 90% lo son. Pero eso no representa la diversidad de Estados Unidos. Miren la última encuesta de intención de voto a nivel estatal, o sea, de todo el país. Es de la Universidad de Quinnipiac y fue realizada a principios de este mes de febrero, entre el 5 y el 9. Y lo que dice es que Bernie Sanders sube a la primera posición con un 25% de intención de voto. Joe Biden continúa dando la pelea con el 17% de intención de voto y un Michael Bloomberg que está haciendo campaña fundamentalmente con anuncios televisivos y una gran inversión de su fortuna personal, que no ha participado en los debates y que no ha participado en esos dos estados, está casi teniendo en cuenta el margen de error, empatado con Joe Biden. En este caso le ofrecen un 15%. Elizabeth Warren se mantiene con el 14%, Pete Buttigieg cae al 10% de intención de voto y Amy Klobuchar. Esta es la última encuesta nacional que se hizo antes de las primarias de New Hampshire. Puede que haya cambiado un poco, pero es distinto lo que pasa en ese estado pequeño a nivel nacional. Hoy avanzamos con la lectura recomendada, una lectura que hoy es ciertamente un tanto especializada. Es el último informe de la empresa crediticia Moody's y ha sido difundido al respecto del impacto que puede tener este famoso coronavirus, que continúa avanzando en muertes y en infecciones
y que ha creado disrupción en las economías del mundo y particularmente en la frágil economía china, en transporte, en logística, en viajeros, en turismo, y eso va a acabar resintiéndose en las economías internacionales. Moody's ha hecho una proyección de cuál será el impacto, al menos en un año. Hay otra previsión a 10 años, pero en un año ya tiene algunos datos. Y fundamentalmente quienes lo están pagando son las economías del sureste asiático. Los datos demuestran, por ejemplo, que Hong Kong es el más perjudicado, seguido de la propia China y de Singapur. Y a partir de allí, las economías más afectadas, según este trabajo de Moody's con datos de Brookings Institution, serían Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y América Latina también se va a ver afectada? Sí, hay una referencia en ese informe a las economías latinoamericanas. La economía latinoamericana también es vulnerable al brote de coronavirus a través de la turbulenta economía china y la débil demanda y precios de los productos agrícolas, metálicos y energéticos producidos en toda la región. Los precios del petróleo ya han bajado más de $10 por barril desde el comienzo del año, hasta cerca de 50 por barril para el crudo West Texas Intermediate, y los precios del cobre se han desplomado bruscamente y amenazan con caer hasta 2.50 por onza. Por estos precios, los productores de productos básicos pronto comenzarán a reducir la producción y la inversión. Dado el daño económico causado por 2019, hay pocas posibilidades de que los precios se recuperen pronto. Y terminamos con la noticia en positivo para el inicio de este programa. Una noticia que hoy nos lleva a un centro de reclusión en el estado de Nueva York, donde hay presos. Pero son presos que han decidido apostar por la educación. Y en esas imágenes que tienen en pantalla, que nos ofrece la iniciativa Hudson Link, es el momento de su graduación después de haber estudiado, siendo reclusos, en ese centro. Los datos del impacto que tiene que un recluso apueste por su educación son espectaculares. Fíjense, el porcentaje de reincidencia de un recluso que cumple su condena y sale en libertad después de haber pagado su pena, reincidencia de casi el 50%, el 43%. De los que estudian, según esta institución, tan solo el 2% reinciden. Los estudios que se ofrecen a estos reclusos son gratuitos y nosotros creemos que es una buena noticia y una muy buena iniciativa apoyarles. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en cuestión de poder. Crecen las críticas al proceso de primarias, particularmente crecen las críticas de por qué Iowa y New Hampshire son dos estados que están al frente de esa carrera de primarias. Muchos dicen que no son representativos, que es el rezago de una decisión, de un proceso atávico, antiguo en Estados Unidos, y que acaban marcando e influyendo en los candidatos que tal vez no son los más representativos o que responden más a la diversidad del país. Lo que ha pasado en New Hampshire en las últimas horas y lo que nos ofreció el resultado de los caucus de Iowa refleja candidatos que tal vez no son los más queridos por la población estadounidense, por todos los ciudadanos de este país. Y es que en esos dos estados más del 90% son ciudadanos blancos. Y lógicamente los afroamericanos, los latinos, por decir dos grandes grupos de votantes que pueden influir y ser decisivos en las próximas elecciones, todavía no han dicho la suya. Y ya nos estamos fijando en candidatos que están en la delantera de esa carrera de primarias. Hoy hemos invitado al analista político y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Distrito de Columbia, además de profesor invitado en la Universidad de Georgetown, el señor Rafael Cox. Señor Cox, gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Gustavo. Bienvenido. Varias cosas que quiero comentar, pero comencemos precisamente por estas críticas a esos dos estados. ¿Es momento de cambiar ese sistema de primarias y dejar de comenzar en un estado rural y blanco como es Iowa o la primera primaria en New Hampshire, donde también más del 90% es población blanca? Pero me parece que el colapso del proceso de caucus en Iowa es el momento perfecto para reevaluar la deseabilidad de mantener a Iowa, ¿verdad?, como el primer certamen en este proceso de primaria, pero para que los
televidentes, ¿verdad?, de toda la América Latina entiendan, este es un proceso para escoger los candidatos que se disputarán la presidencia. Es decir, cada partido, y acá en Estados Unidos son dos partidos principales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Este es el proceso interno del Partido Demócrata para seleccionar su candidato presidencial. No existe una ley que requiera que se comience el proceso de primarias en Iowa o New Hampshire. Esto es una tradición interna del Partido Demócrata de más de 100 años, que comienza el proceso de primaria en Iowa y luego en New Hampshire. Pero los dos partidos coinciden. Quiero decir, no es la decisión de un partido que podría romper esa tradición. ¿Se ponen de acuerdo los dos partidos del país para hacerlo simultáneamente en esos estados? Son las reglas internas de ellos que pueden variar de cara al futuro. Lo que es importante que los televidentes entiendan es que no siempre fue así. Durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX no existían primarias de pueblo para que los electores escogieran los candidatos que se disputarían la presidencia eventualmente en el otoño. Usualmente lo que se daba eran unas convenciones amañadas, unas convenciones de fácil manipulación por los varones de los partidos principales, que en cuartos oscuros escogían los candidatos, y lo que sucedía en ocasiones era que después de 11, 12, 13 votaciones salía un dark horse, un caballo oscuro, que era el que eventualmente obtenía la nominación basado en procesos de poca transparencia, ¿ves? Eso comienza a cambiar a principios de la década del 60, cuando se comienzan a institucionalizar los procesos de primarias internas, ¿ves? Y de los primeros que compitió en primaria fue John Kennedy, Hubert Humphrey, luego el proceso del 68, Robert Kennedy y demás. Y comienza entonces a tener fuerza, ¿verdad?, este proceso de primaria para escoger de forma transparente el candidato interno de cada uno de los dos partidos principales. Y claro, imagino que los partidos también, con el surgimiento y la popularidad de los medios de comunicación nacionales de masas, particularmente la televisión, pero también la radio, vieron en ese proceso de primarias espaciados una oportunidad para hacer una especie de campaña electoral a través de los medios de comunicación. Definitivamente, claro, que eso le abrió la puerta entonces a lo que es el efecto demoledor del dinero en estos procesos. Son procesos sumamente costosos y en donde hace falta tener una estructura a lo largo y a lo ancho de todos los Estados Unidos para poder competir en todos estos certámenes que se van a estar dando en los próximos días, ¿verdad? Porque tuvimos Iowa el 3 de febrero, tuvimos New Hampshire anoche, y ya el 22 de febrero tenemos Nevada, tenemos Carolina del Sur el 27, y el 3 de marzo tenemos el supermartes, ¿verdad?, que ahí va a estar Virginia, Texas, California, todos los estados, casi todos los estados compitiendo ese propio 3 de marzo. Claro, no sé si coincidiría usted en el análisis, pero precisamente el intento de buscar la plataforma de los medios para hacer esa publicidad, eso acabó forzando a que los partidos cambiasen sus reglas, porque estaban en el ojo de los medios, del foco público, y al aprovecharse para proyectar sus candidatos, tuvieron que hacer más transparentes sus procesos. De lo contrario, quedaban en evidencia. No, definitivamente. Amén de que con este calendario abultado, en donde de aquí al 3 de marzo va a votar más de la mitad de los Estados Unidos a nivel interno, cada partido para seleccionar su candidato. Evidentemente, en el caso del Partido Republicano, el candidato va a ser Donald Trump, que virtualmente no tiene oposición. Y en el lado demócrata hay una multiplicidad de candidatos que se disputan esa nominación. Y hay un candidato que es Michael Bloomberg, que aún no ha participado de los procesos de primaria, que está haciendo campaña a través de los medios de comunicación y que ahora se va a enfrentar, ¿verdad?, al resto de candidatos con unas herramientas extraordinarias en términos de su capacidad de dinero y la capacidad para poder proyectar un mensaje. En Iowa ganó, por la mínima, pero ganó Pete Buttigieg, un candidato que parecía que no estaba llamado a tener una carrera larga, y lo que vimos también en New Hampshire es que ha quedado en segunda posición a muy poca distancia de Bernie Sanders, casi a la inversa
de lo que pasó en Iowa. Y la gran sorpresa ha sido Amy Klobuchar, la senadora de Minnesota. Ayer por la noche, Joe Biden, que parecía que es el candidato impectore del partido, el que parece que tiene el concepto este de la electibilidad, ¿no?, la capacidad de ganarle a Donald Trump en noviembre, decía que estos dos estados no son representativos porque mayoritariamente son blancos. No lo dijo así, pero dijo no son representativos. Ahora bien, el test real en Carolina del Sur y en Nevada, como decía usted. En Carolina del Sur, el 6% de la población es latina y el 27%, casi el 30%, es afroamericana. Y los datos se invierten en Nevada, donde casi el 30% son latinos y alrededor del 10% son afroamericanos. ¿Coincide usted en la apreciación de Joe Biden de que la realidad de Estados Unidos es más comparable a la situación en Nevada y en Carolina del Sur? Bueno, definitivamente. Lo primero que hay que comprender es que la base del Partido Demócrata es una base en donde habita un sector importante de la comunidad negra en Estados Unidos y la comunidad latina. Es decir, no va a haber un candidato demócrata que pueda prevalecer si no cuenta con el respaldo de la población negra y la población hispana. Eso es una realidad aritmética. No puede haber una victoria demócrata si no salen a votar los afroamericanos y los latinos. El planteamiento de Joe Biden es correcto. New Hampshire es un estado demasiado pequeño en donde solamente se disputaban 24 delegados de los 1.991 delegados que hacen falta, ¿no? Así que, desde el punto de vista sociológico, es un estado que no cuenta con la diversidad de público, ¿verdad? Como usted señala, 95% de la población de New Hampshire es caucásica, es blanca, es liberal, que no refleja la diversidad que son los Estados Unidos. Así que plantear asuntos de electabilidad en esta etapa me parece prematuro. Hay un elemento que me gustaría preguntarle, profesor, y es lo que se conoce como colegio electoral. Estados Unidos elige de manera indirecta a su presidente. El proceso es que los ciudadanos en los estados votan el día de las elecciones y cada estado, en función de la suma de sus representantes en la Cámara de Representantes más senadores, tiene un número de personas que son los que forman parte representando a ese estado del colegio electoral. Grosso modo, los miembros del colegio electoral de cada estado se comprometen a dar su voto a quien consiga la mitad más uno de los votos de su estado. Y eso hace que la suma tiene que llegar a los 270 para ser presidente. Es decir, los ciudadanos escogen el colegio electoral y el colegio electoral escoge, con el compromiso de reflejar el estado, al presidente. ¿Por qué hoy el colegio electoral sigue siendo necesario? Bueno, a mi modo de ver las cosas, con sus luces y sus sombras, el colegio electoral es importante para mantener un balance entre los estados grandes de mucha población y los estados pequeños de poca población. Porque si no existiera el colegio electoral, entonces los candidatos simplemente con hacer campaña en Nueva York, en California, en Texas, en Florida, en Illinois, sería suficiente para lograr la cantidad de votos populares necesarios para ganar la presidencia. Haciéndole caso omiso a los estados de menor población, a los estados en donde no cuentan con los recursos de los grandes estados. Lo que pasa, profesor, pero tomando en cuenta esa defensa que usted hace, yo le digo, a Montana no va ningún candidato. Bueno, depende. Y Montana, de acuerdo, no tiene mucha población. Pero en el caso del estado de Washington, por ejemplo, que sí es un estado poblado y es importante, o California, los candidatos no van a hacer campaña, van a buscar fondos porque es donde se concentra gran parte de las personas que tienen recursos y que pueden destinar millones a las campañas electorales. Pero si no fuese por la búsqueda de recursos, no irían a hacer campaña, porque la harían igual en otros estados. Bueno, depende del escenario electoral, Gustavo. Si tú me hablas de la campaña, por ejemplo, de 1984 de Ronald Reagan o la campaña del 72 de Nixon, en donde cada uno de ellos ganó 49 de los 50 estados y no le hacía falta visitar los estados pequeños porque tenían un apoyo extraordinario, pues el argumento va. Ahora bien, si es una campaña cerrada, como la campaña electoral de Gore y Bush en el 2000, una campaña cerrada como Kennedy y Nixon en el 60, una campaña cerrada como la que viste Hillary Clinton, Trump, en campañas difíciles, cada voto cuenta, cada estado cuenta. Por ejemplo, Al Gore no ganó en el 2000
porque perdió los 10 votos de Tennessee, su estado de origen. Tennessee posiblemente es un estado que en una campaña en donde hay una ventaja enorme, pues quizás los candidatos no tengan aliciente, el que va adelante en la encuesta, pero en una campaña cerrada, sí. Así que depende el escenario que se dé. Esta va a ser una campaña cerrada. Esta va a ser una lucha difícil. Claro. Aquí cada estado va a contar. Y entonces pues, se producen cosas como, por ejemplo, que los puertorriqueños, y usted es un boricua orgulloso, van a tener mucha influencia en el estado de Florida. O, por ejemplo, los cubanoamericanos de Florida han sido decisivos en varios ciclos electorales. Y comparado ese grupo de población con el resto de Estados Unidos, es muy pequeño, hasta el punto de que ellos acaban decidiendo, por su influencia en el colegio electoral, la política de Washington con respecto a la isla, cuando la mayoría de legisladores en la Cámara y en el Senado estarían de acuerdo en levantar, por ejemplo, el embargo, y la mayor parte de los estadounidenses están de acuerdo. Y en cambio no se hace por esa influencia. Bueno, esa influencia, esa aritmética electoral existía durante el periodo de Obama. Y no obstante, no fue suficiente para impedir que el presidente Obama entrelazara relaciones diplomáticas con La Habana, ¿verdad? Así que yo entiendo de que, tal y como está configurado el colegio electoral, en este momento todavía crea unos balances que yo creo que se ajustan al diseño, ¿verdad?, de los padres fundadores del sistema americano. Esto es un sistema que fue fundado en 1789 conforme a una constitución que es el producto, ¿verdad?, del pensamiento de una serie de individuos que en aquel momento, para poder conformar esa unión más perfecta que estaban buscando lograr, idearon este colegio electoral precisamente para poder crear ese balance, ese peso y contrapeso entre los estados más grandes y los estados más pequeños. Y tengo que preguntar una última cosa muy rápida porque nos quedamos sin tiempo. Ayer un comité fundamental en el proceso de la Cámara de Representantes para aprobar leyes le dio el visto bueno a una ley que convertiría al Distrito de Columbia en un estado, en el estado 51º. Esto no pasaba desde el año 93. Lógicamente es muy poco probable que esa ley avance, porque si bien la tiene que aprobar la Cámara primero, luego va al Senado, y en el Senado muy probablemente los senadores de mayoría republicana no le darán el visto bueno. ¿Qué impacto tendría que el Distrito de Columbia se acabase convirtiendo, como quieren sus ciudadanos, en el estado 51? Bueno, habrían 3 votos electorales adicionales en el colegio electoral que con toda certeza serían demócratas, ¿no? En una elección cerrada podría decidir la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y en el Senado? En el Senado pues tendría 2 senadores, ¿no? O sea, tendría un miembro de la Cámara Federal y 2 senadores, ¿verdad?, como establece la Constitución en su artículo primero. La sumatoria 2 más 1, pues tendríamos 3 delegados en el colegio electoral que podría tener un impacto decisivo en la determinación de cualquier presidente futuro, ¿verdad? Y esto hace que sea muy poco probable que los republicanos estén de acuerdo. Los republicanos entienden que sería un estado demócrata, ¿no? Y por consiguiente tienen reparo con ello, pero nunca antes en la historia la Cámara Federal había aprobado un proyecto de admisión a la Unión del Distrito de Columbia. Es decir, el distrito está adelantando, está avanzando en ese tema, ¿no? Bueno, es la opinión, el análisis que hoy nos hace Rafael Cox. Rafael es analista político y es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Distrito de Columbia y profesor visitante en la Universidad de Georgetown. Profesor, gracias. Ha sido un placer, Gustavo. Un gusto aprender con usted. Claro que sí. Vamos a la pausa. Recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Ya regresamos. Tiempo para el debate, para escuchar las opiniones de puntos de vista de republicanos, demócratas, liberales, conservadores. Hoy en este tiempo de análisis hemos invitado a Patricia Sosa. Patricia es analista demócrata y trabajó como directora para asuntos intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familia del Departamento de Salud con la administración de Bill Clinton. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Jocelyn Castillo es nuestra segunda invitada. Jocelyn es analista política conservadora. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Si yo les pregunto 2 cosas que unifican hoy a los candidatos demócratas, seguro que algunos podríamos tener dificultades, pero hay 2 que son seguras. La primera, hay que ganar a Donald Trump
en el próximo mes de noviembre. La segunda, el sistema de salud de Estados Unidos no funciona. Pero a partir de ahí, todos son divergencias en la estrategia que hay que seguir para cautivar el voto de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y en qué propuestas políticas de seguro de salud, de cobertura sanitaria, tiene que ofrecer Estados Unidos y garantizar para que tengan sus ciudadanos. Hay varias opciones. Me gustaría pediros una primera opinión sobre por qué el sistema de salud estadounidense, siendo la primera economía del mundo, no funciona. Patricia. Bueno, sabemos que hay como unos 18 millones de ciudadanos americanos que no tienen cobertura de salud. Estamos hablando de la economía más grande del mundo, que cuando lo comparamos con otros países del mismo nivel, totalmente como una aberración, ¿no? Porque las grandes economías, una de las primeras cosas que hacen por sus ciudadanos es ofrecerle cobertura de salud. Y todo lo que eso significa. Obviamente estamos en el medio de un gran debate y lo que también hace la situación muy distinta en Estados Unidos a otros países es que en la mayoría de los países cuando se le extiende la cobertura de salud al ciudadano es un privilegio y un derecho que la gente lo apoya. Y lo que ha pasado cuando elegimos a Donald Trump presidente, que él está tratando de quitar un beneficio que se le ha otorgado al ciudadano, ¿no? Y de ahí es que viene la posición demócrata. No es solamente que une a los demócratas el debate sobre el seguro de salud, une a los demócratas que a través del debate de la cobertura de salud es que van a ganarle a Trump, porque Trump le está quitando y su administración un beneficio que la gente realmente le gusta, le importa, es esencial para su supervivencia. Bueno, yo pienso que esos dos temas van de mano en mano, ya sea cómo ganarle al presidente Trump, que de verdad es lo que a los demócratas les importa más, y también cómo arreglar el sistema de salud. Y el problema es que los demócratas se han hecho tan a la izquierda cuando vienen con esas políticas que quieren que el gobierno tenga control total de nuestro sistema de salud. Sabemos que eso no funciona. En realidad, el problema va a ser qué candidato puede hablar con los votantes centristas, moderados de los estados de Pensilvania, de Michigan, de Wisconsin, y convencerlos que de verdad la manera de arreglar el sistema de salud es dejando que los estados tengan más oportunidades y tengan más libertad de decidir cómo ellos pueden arreglar sus propios problemas, porque entre más poder tiene el gobierno federal, menos libertad tienen los estados de decidir cómo tratar sus problemas, y cada estado es muy diferente. Cuando dicen que el sistema no funciona y que una cobertura universal no sería posible en Estados Unidos, veo países como Francia, España, Alemania, Canadá, incluso algunos países latinoamericanos que con sus carencias ofrecen un sistema de cobertura garantizado por el Estado. Y funciona. La prueba es que los ciudadanos estadounidenses, en algunos casos, cruzan la frontera, los que viven en estados fronterizos, para irse a tratar en estados como Canadá, o cuando viajan a Europa hacen lo propio. ¿Por qué allí funciona con sus carencias, pero funciona, y aquí no puede funcionar? Porque creo que necesitamos mantener lo que es el riesgo de las popularidades o las personas más vulnerables que no tienen los recursos. Ellas deberían de siempre mantener lo que es una safety net. Pero aparte de eso, no tenemos que dejar que la competición y las opciones de las personas sean quitadas y nada más poner nada más opción. Entonces, yo pienso que los estados que están innovando, tratando de tener networks y redes de doctores que dejan que las aseguranzas estén afuera de esas conversaciones, bajan los precios porque ya no tratan tanto de gastar tiempo en administración o papeleo. Es algo más directo entre el paciente y el doctor. Y ese tipo de política es lo que necesitamos en todo el país. ¿Por qué les da tanto miedo, Patricia, a los demócratas cuando hablamos de un Medicaid para todos, un sistema de salud para todos? Solo lo ofrecen hoy Bernie Sanders y Elizabeth Warren, o lo defienden, más que lo ofrecen, lo defienden, pero recibe críticas incluso dentro de sus propios compañeros de partido. Bueno, vamos a la pregunta que le hiciste aquí a mi colega, que es una pregunta muy fundamental. ¿Por qué Estados Unidos es la excepción de las reglas en las economías avanzadas? Y para mí es un tema político, simple y sencillamente político, y también económico, ¿no? Que hay unos grandes intereses de las aseguradoras, del sistema privado de salud, que está tan enraizado
políticamente y económicamente que es muy difícil disolver. Entonces, es la realidad política, porque cuando hacen las encuestas, la gente quiere su seguro, la gente no quiere su aseguradora, la gente lo que quiere es su cobertura y quiere a su médico, ¿no? Entonces, por eso Obama, por ejemplo, presenta una solución a través de Obamacare, que es un híbrido entre el público y el privado. Y voy a contestar el punto del derecho de los estados porque todavía, es verdad, eso es la realidad que tenemos. Cuando Obamacare se autoriza, le da la utilidad a los estados, en ese momento hace un mandato, lo requiere a los estados, eventualmente se vuelve algo que cada estado puede elegir, de expandir Medicaid. Y Medicaid, para los que no saben, es un programa híbrido que aporta el gobierno federal y aporta el gobierno estatal y está diseñado para las personas que no tienen seguro de salud, especialmente la gente muy pobre y los niños y los incapacitados. ¿Qué ha pasado en los estados? Como dice mi colega, que le demos la libertad de expandir, no han expandido. Entonces, sí, los estados como Texas, como Georgia, como la Florida, han tenido la flexibilidad de diseñar un programa para cubrir los seguros de salud de esa gente pobre y no lo han hecho. Por eso es que sigue la crisis política, porque si hubiera una solución privada o una solución estatal y esa se hubiera llevado a cabo, no estaríamos en el medio de este debate. Es que eso no se ha hecho. La expansión de estos programas sin hacer reformas como para que las personas que trabajan en Medicare y que compran prescripciones puedan negociar con el gobierno, que maneja que los precios suban demasiado. Lo que es el precio de las prescripciones, que el presidente Trump tiene un plan bipartidista que Nancy Pelosi no quiere traer a la Cámara Baja, desafortunadamente. Esas reformas tienen que pasar antes de darle más dinero al problema. No estamos, estoy de acuerdo con usted, ¿cómo pero tú le vas a decir a un enfermo? ¿Cómo tú le vas a decir a un enfermo, yo no te voy a proveer a ti cobertura de salud, vas a acabar costándole más al Estado porque el enfermo sin seguro acaba en la sala de emergencia? Yo primero tengo que hacer esto para luego hacer lo otro. Son los estados republicanos, solamente han sido los estados republicanos. Los estados demócratas han expandido el Medicaid, han podido ofrecerle seguro a gente que está en un nivel de pobreza que no cualificaban anteriormente, y esos estados no están en la bancarrota y esa gente está recibiendo el seguro de salud. Así que vemos en la práctica, la retórica republicana es así muy expansiva y muy protectora del interés privado, pero en la práctica no hemos visto que están dando una solución mejor. Son las políticas demócratas las que en este momento le han ofrecido cobertura de salud a la gente pobre. Pienso que las reformas todavía son muy necesarias y va a tomar que los dos partidos trabajen juntos para poder llegar a esas reformas al nivel de estatal y también federal, y desafortunadamente vemos demócratas que no quieren trabajar con este presidente. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene que ser una solución bipartidista. Déjenme sacar el problema del servicio de salud o de las coberturas de salud de la política de la riña entre demócratas y republicanos. Les doy dos ejemplos y que ustedes me den su opinión. La primera es el coste de los tratamientos y de los servicios. Una resonancia magnética, lo digo por una experiencia que tuve recientemente. Por decir algo, Chile cuesta $300. Aquí costó 1.800. Una resonancia magnética. También conozco ciudadanos que son latinos que con un resfriado deciden no ir al médico. ¿Por qué? Porque cada vez que van les toca pagar. Sí tienen un seguro y te llega la factura que te dice la visita te costaba 400, pero solo tienes que pagar 150. Entonces uno dice, ¡ay, qué suerte! Pero es que en los servicios de salud de cobertura universal uno tiene el médico de familia y no paga ni esa. No la paga directamente, la paga a través de los impuestos, pero no le cuesta. Y por lo tanto los servicios de salud en esos países se convierten en preventivos más que en paliativos o curativos. Quiere decir, es cuando la persona tiene ya alta fiebre, pérdida de conciencia, que va a un hospital y entonces utiliza un servicio de emergencia que es mucho más costoso que no haber ido al médico de familia, porque le cobraba en Estados Unidos un importe de 150, diciéndole que el coste real era de 400. ¿Qué opinan? Hay políticas proteccionistas que protegen ciertas industrias. Por ejemplo, si tú tienes que hacerte un X-ray, tiene que ser alguien que sea certificado. Infrarrojo. Una placa, ¿no? Tiene que ser alguien certificada, que haya pasado por tanto nivel de certificación. Hay demasiada burocracia
Y realmente para que un sistema pueda funcionar y sea realmente libre comercio, que haya competencia e innovación, tiene que ser transparente. No sabemos ahorita entre las aseguranzas. ¿De quién es culpa? Porque eso es la descripción del problema. Pero ¿quién está impidiendo que eso cambie? ¿Son las aseguradoras que tienen miedo a perder? Las aseguradoras, los farmacéuticos, las industrias específicas, ya sean los proveedores de salud, entre las... Bueno, cada grupo que provee salud tiene sus políticas proteccionistas para prevenir la competición entre las personas que hacen las placas. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, colectivos como los médicos o las enfermeras que se protegen para que no cambie el sistema y continuar con una serie de beneficios o requisitos que ellos tienen en su posición laboral que tal vez en otros países no tendrían. Esa es una reforma que es muy necesaria. Para mí, entre menos burocracia haya entre el paciente y la persona que está dando la ayuda de salud, estaríamos mucho mejor y desafortunadamente hay mucha burocracia. Voy a decir dos cosas. Creo que el sistema de salud en Estados Unidos está evolucionando y hay exploraciones muy interesantes dentro de los sistemas de salud en el campo de medicina primaria, de acceso a servicios más rápidos y menos costosos en una parte. Así que hay una innovación que se está llevando a cabo que a veces no la reconocemos. Yo te digo que la estoy viviendo personalmente. ¿Cuál es el problema? En cierto modo, tú tienes razón y no tienes razón. Y no tienes razón que la razón por la cual los hospitales, las compañías farmacéuticas pueden cobrar unos costos excesivos por un servicio, las famosas aspirinas por $500, se han escrito artículo tras artículo sobre eso, es que no está reglamentado. Y el problema es que fue un seguro de salud que crece dentro de un sector privado. Ese sector privado se vuelve sumamente poderoso y está dirigido porque quiere hacer ganancias. Y entonces, para hacer las ganancias dentro del sistema, alguien tiene que pagar y en este momento el que está pagando es el paciente, ¿no? Porque tiene el seguro y le están cobrando unos costos excesivos por los servicios que le están dando. En este debate hay otro argumento que he escuchado varias veces. Les pido la opinión. Si no hubiese un sistema de salud con este nivel de transferencia económica, de costo, la industria de la investigación en Estados Unidos no sería tan puntera, no habría tantos recursos que proporciona también este sistema, que está roto claramente para el consumidor, pero que para la industria sí le genera esos beneficios que pueden invertir en investigación, y eso ha garantizado que haya hoy en el mercado productos que de otra manera no hubieran podido existir. ¿Está de acuerdo? Yo creo que hay ejemplos de eso, pero también hay muchos ejemplos de abuso. Entonces, es como tú incitas a un sector, en el sector estás hablando especialmente de las farmacéuticas, ¿no? Donde, y mira la gran crisis que hay en este momento con los tratamientos de insulina para la diabetes, ¿no? De que hay unas farmacéuticas que tienen la patente de esos medicamentos y están cobrando unos precios excesivos, un medicamento que es básico para la supervivencia de mucha gente. Entonces hay un gran conflicto y un gran debate sobre este tema. ¿Y qué hace la gente? Como tú dices, ahora en la insulina no te estoy hablando, otros medicamentos se van a Canadá, se van a México, y entonces, porque aquí no se puede pagar por esas medicinas. Medicare Part B, creo que no puede negociar el precio de esos medicamentos de la manera que las aseguradoras privadas pueden, y esa es una reforma que tiene que pasar. Cuando el gobierno tiene que pagar el precio que la farmacéutica le pone, obviamente ellos se van a aprovechar, y es el problema. Tenemos que dejar que Medicare actúe un poco más como el sistema privado, que es la competición, es la innovación, no es nada más reglamentación. Todas esas las innovaciones, las investigaciones de cómo poder desarrollarnos como la humanidad van a venir del sector privado. Pero estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, pero ahí te estás contradiciendo un poco. Le tienes que dar al gobierno el poder de negociar con el sector privado. Y el problema es que se le ha quitado la autoridad legal al gobierno, especialmente, como ella dice, de Medicare, de negociar los precios de los medicamentos. Y ahí tú ves cómo este sector privado abusa del poder político que tiene y quiere unas leyes que le beneficien a ellos y no le beneficia al paciente. Oiga, con tantos intereses, y tengo que ir cerrando, con tantos intereses de médicos, industria farmacéutica, industria de los medicamentos, colectivos de doctores, de enfermeras, intereses de partidos que reciben financiación. ¿Es plausible pensar que un candidato demócrata con una propuesta como esta va a llegar a la Casa Blanca y esto va a ser posible? ¿O es una quimera?
No, yo creo que va a ser importante. De nuevo, no es el debate de salud, es que a través del debate de salud ellos creen que le pueden ganar a Trump, porque acuérdate que lo que está... O sea, que en el fondo es un debate, pero que no van a conseguir cambiar nada. Bueno, no lo van a poder conseguir porque van a tener la voluntad del popular. Si la gente... Usted estuvo en la administración de Bill Clinton. El primer intento de cambiar un poquito el sistema de salud en Estados Unidos fue durante esa administración con Hillary Clinton como primera dama y fracasó estrepitosamente. Y el segundo fue Barack Obama y el coste político que tuvo para él lo arrastró el resto de su presidencia. Pero lo logró. Y la gente ha vivido bajo los beneficios de Obamacare y entienden lo que significa tener seguro de salud cuando no lo tenían. Y esa es la diferencia. Voy a cerrar, le ofrezco la última palabra. Creo que muchas personas han visto que Obamacare desafortunadamente ha fallado como promesa. Los precios de las aseguranzas privadas de personas han subido y desafortunadamente la competición que esperábamos en el mercado de Obamacare no existe. Entonces lo que el presidente Trump está promoviendo es que los estados tengan más autoridad y libertad de poder arreglar esos problemas. Yo pienso que desafortunadamente no hay nadie todavía en el Partido Demócrata que pueda competir o competir con ese presidente en el 2020. Son las opiniones de un tema que es polémico, es el tema del sistema de salud en Estados Unidos que está roto, no funciona, pero cuya solución no es fácil ni identificarla ni llevarla a cabo. Las opiniones hoy en este tiempo de análisis con Jocelyn Castillo, ella es analista política conservadora, y con Patricia Sosa, es analista demócrata y fue directora para asuntos intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familia con Bill Clinton en el Departamento de Salud. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Pueden volver a escuchar esta entrevista, esta conversación en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. ¿Y usted qué opina sobre el sistema de salud de Estados Unidos? Háganos llegar sus comentarios a CPoder NTN24. Esto a las redes sociales, algunos de los mensajes que nos han llamado la atención. El primero de estos mensajes de las primarias de New Hampshire, pero de lo que ha pasado y lo que viene. ¿Se acuerdan que antes decíamos que casi 20 aspirantes demócratas buscaban esa nominación? Bueno, pues quedan bastantes menos. Tras New Hampshire, quedan 8 demócratas en las primarias 2020. Joe Biden, Mike Bloomberg, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Tom Steyer, Elizabeth Warren. Y a tenor de lo que hemos visto en Iowa y en New Hampshire, algunos ven a Bernie Sanders como el posible nominado y hacen cábalas y especulan. Si los demócratas continúan con la nominación de Sanders, los rusos tendrán que reconsiderar con quién trabajan para arruinar mejor a Estados Unidos. Sanders es tan polarizante como Trump y arruinará nuestra economía, y a él no le importan nuestros militares. Si soy ruso, voy con Sanders esta vez. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Mañana volvemos.